Hola, aquí en otro episodio de Reflexionando. Este tema me llegó esta mañana porque una persona me hizo una pregunta y esta pregunta es bastante recurrente. Y así que lo titulo Cuando nadie me entiende o Cuando nadie me comprende. Ya veremos cómo lo titulo, si utilizo entiende o comprende, pero no importa. Así que pues bueno, vamos a tocar este tema rapidito. Partiendo de una premisa donde el mundo es un espejo, donde yo siempre estoy viendo mi reflejo. Entonces el mundo representa lo que sea que está en mí que yo no estoy viendo. Entonces, si lo que estoy es reconociendo que mi esencia, como quieras llamarlo, es eso que trasciende la experiencia de mundo, eso que no se puede explicar en palabra. Entonces, el mundo simplemente es una forma de distracción. Y imagínate que estás durmiendo y estás soñando. Si la mente quiere despertar de ese sueño, no necesita interactuar con otras figuras en el sueño que lo entiendan, que le entiendan. ¿Verdad? Todo lo que tiene que hacer es retirar la atención del sueño. ¿Me explico? Entonces, en este mundo, en esta experiencia, yo no necesito que la gente me entienda porque no hay nadie que me entienda. No hay nadie, no hay un yo, no hay nadie. Simplemente es un ocurrir. El yo querer que alguien me entienda, en cierta manera lo que está es indicando o apuntando en dirección a la creencia o apoyando la creencia de que hay un yo separado de otros. Y necesito que esos otros me entiendan. Mientras más se va asentando esta comprensión, no necesito buscar a nadie que me entienda porque no hay nadie que me entienda porque no hay nadie. Simplemente es como que ahora se toma la posición de observar la película. No necesito que me entiendan porque no hay necesidad de interacción en ese sentido. Lo que hay es simplemente una experiencia que está teniendo lugar. Entonces el mundo simplemente es una imagen, una proyección, al igual que yo, obviamente, que se observa en momentos, en ocasiones se disfruta, en otras ocasiones, pues hay movimientos un poquito más intensos. Pero no necesito que nadie me entienda. Y estoy muy cómodo con eso. Entonces interactúo con el mundo como estoy interactuando ahora mismo con esta cámara, con esta videocámara. Y habrán personas que se relacionen con una temática como esta. Habrán personas que no. Pero no importa, porque el enfoque, por así decirlo, en donde yo estoy centrado no es en las imágenes, sino en la comprensión misma. Y no soy yo el que estoy centrado, es simplemente lo que es, como lo he dicho en todos los videos, esta es la limitación del lenguaje. Porque mientras aparenta que hay un yo hablando con un tú, pues obviamente se tiene que utilizar un lenguaje que de alguna forma tenga congruencia con el espacio en el que aparentamos encontrarnos. Pero la realidad es que yo no necesito que nadie me entienda. De hecho, es bien paradójico porque a veces, hablando de esta temática, que sí, en la superficie se ve que bien, que podemos hablar de estas cosas, a un nivel mucho más profundo sigue sosteniendo la idea de un personaje, sigue sosteniendo la idea de un yo, sigue sosteniendo la creencia de separación en la mente. ¿Ves qué curioso? No implica que no se pueda hablar de estos temas, eso si surge la espontaneidad de hablar del tema, pues muy bien, ocurre. Pero no hay como que una intencionalidad, ¿me explico? O sea que si tú me preguntas a mí, por ejemplo, estos videos o lo que sea que yo haya hecho en mi vida en relación a la espiritualidad,
Nunca ha habido la intención de ir al mundo a enseñarle nada a nadie, porque eso lo que hace es que eso es lo que hace es que solidifica más el sueño. Sin embargo, eso no implica que la experiencia de compartir no surgiese, como este video. Este video es simplemente una experiencia, una anécdota que supuestamente está teniendo lugar. Y bueno, se disfruta la anécdota, pero no hago este video pensando, wow, ¿cuánta gente puede escuchar esto? ¿O cuánta gente necesita escuchar esto? Porque entonces lo que estoy haciendo es simplemente corroborando la creencia de una separación y de que hay otros y de que yo estoy separado de todo. Pero ves, esto es un ocurrir. ¿Ves la diferencia? Por eso es que si tú ves, digamos, un Nisargadatta Maharaj, un Ramana Maharshi y muchos que entran en esa categoría, categoría no me refiero de alto, bajo ni nada, disculpa, pero es que estoy tratando de buscar palabras para encajar aquí. Ellos estaban viviendo la espiritualidad, estaban viviendo su esencia. Y sin embargo, en el mundo de las formas, pues, gente empezó a ir hacia donde ellos, y ellos se encontraban compartiendo, pero nunca lo hicieron con una intención de decir hay que cambiar algo allá afuera. Simplemente era un ocurrir. Es como yo ahora mismo que estoy creando la música, ya tengo el estudio y todo. Y lo muy curioso es que es un proceso que va teniendo lugar, pero que cualquier intencionalidad que pueda ocurrir es algo muy espontáneo. ¿Entiendes? No hay necesidad de que yo haga esta música para que otros la entiendan o la escuchen, aunque detrás de todo eso también está ese pensamiento de que me gustaría que otros la escuchasen. Tú ves, todo eso está ahí, pero simultáneamente hay un espacio en el que se descansa, que sabe que esto todo simplemente es un ocurrir que está teniendo lugar, que no tiene nada que ver conmigo. Entonces ese es el balance. Por lo tanto, yo no estoy interesado en que gente me entienda, porque no hay nadie. Ahora, si ocurre que hay una conversación donde, por ejemplo, yo tengo personas que me hacen preguntas sobre esta temática, pues yo me encuentro compartiendo un comentario, esa pregunta, pero cuando me encuentro compartiendo ese comentario es simplemente algo que ocurre. ¿Me explico? No sé si me explico, pero es que estoy tratando de hacer lo mejor que puedo con la limitación del lenguaje. Porque a final de cuentas, de esto no es algo que se puede hablar. De hecho, de nuevo, el querer hablar de esto, queriendo que la gente me entienda, solo lo que hace es corroborando la creencia, la premisa falsa que dice que yo existo como individuo separado. Por eso es que en realidad no hay nada que decir. No hay nada que decir. Yo no necesito que la gente me entienda, porque simplemente es lo que es. Ahora, en cierta dinámica, yo no necesito, vamos a utilizar una relación, porque esto yo creo que familia, pues claro, sí, yo tengo una amistad que me decía, wow, es que quiero hablar con mi familia, pero es que no me entienden. Y de nuevo, es la premisa que estamos tocando. Pero vamos a tocar una relación. En una relación, los dos no tienen que ser espirituales, por así decirlo. De hecho, espiritualidad es lo que soy. No es una cosa que yo tengo personal, es simplemente la naturaleza de lo que es. Eso es lo que para mí simboliza espiritualidad. Pero ¿qué ocurre? La pareja no tiene que ser espiritual para que los dos puedan encajar. Sin embargo, aquí es donde se pone interesante el juego. Esto no tiene que ver con espiritualidad, esto tiene que ver más bien con responsabilidad. Si yo me estoy relacionando contigo y vamos a utilizarme a mí, por ejemplo, vamos a poner que tú eres la persona que eres muy consciente y sabes que todo es un espejo, todo es un reflejo y que nada significa nada, y también tienes claro que cualquier reacción mía no tiene nada que ver contigo y cualquier reacción tuya no tiene nada que ver conmigo ni con nadie. Eso es una forma de toma de responsabilidad. Pues entonces eso se presta para que haya una interacción armoniosa entre esos dos. Pero entonces, ¿qué pasa? Imagínate que yo, aunque esté en la espiritualidad o lo que sea, pero soy más de la premisa de que culpo y juzgo, en el sentido de que mira lo que tú me estás haciendo sentir así,
y en esa posición de víctima, ahí no tiene que ver necesariamente con espiritualidad, tiene que ver con obviamente que ahí va a haber un conflicto muy fuerte, un choque muy fuerte, porque si los dos no están tomando responsabilidad, uno va a empezar a culpar al otro. ¿Entiendes? Y ahí sí se pone la cosa interesante. En ese sentido es que a veces dicen que es bueno que dos personas que estén compartiendo, que por lo menos hablen el mismo lenguaje. En ese sentido nada más. Pero digamos que yo soy una persona que tomo total responsabilidad de mi vida, tú tomas total responsabilidad de la tuya, pero a mí me interesa la espiritualidad y a ti no hay problema. Pues simplemente son dos personas conscientes, solo que a ti tú tienes una temática y yo tengo otra. Pero donde entra el conflicto es donde entra el juego de culpa, victimismo, que eso es otra cosa. ¿Entiendes? En ese sentido, pues claro, que se entiendan, apoya muchísimo, porque se están relacionando desde ese espacio. Pero si no estás en una relación con ninguna persona en el sentido de especial, romántica especial, porque en realidad tiene que ver más bien con el especialismo. Yo estoy constantemente relacionándome con gente cuando estoy en un supermercado, cuando hablo con amistades o con quien sea, siempre hay una relación ahí. Me estoy relacionando conmigo mismo, obviamente. Y en realidad me estoy relacionando con mis pensamientos sobre esa persona y sobre todo, por lo tanto, aunque cuando estoy solo y tengo el pensamiento de una persona, me estoy relacionando con ese pensamiento. O sea que siempre hay relación. Y en ese sentido es que puedo mirar los obstáculos al amor y los obstáculos al miedo. Pero volviendo a la temática que estoy hablando aquí, entonces yo puedo estar viviendo, por ejemplo, cuando yo a veces viajo y me quedo en Airbnbs, a veces esas personas no tienen nada que ver con estas temáticas. Pues nada, no se habla de eso y no necesito que me entiendan. ¿Ves? Entonces, de nuevo, aquí, pues lo mismo, no necesito que la persona me entienda, siempre y cuando el conflicto no tenga que ver con algo que el juego de victimismo y culpa y eso, no pasa nada. Porque reconozco, o hay un reconocimiento, por así decirlo, de que todo esto es una proyección y ahora todo es un ocurrir. Entonces, en ese sentido, me estoy relacionando con el mundo desde ese espacio y por eso no necesito hablar de esto. No necesito hablar de espiritualidad porque ¿de qué me sirve? Si ya es. Lo que me sirve es prestar atención de cuán fácil me distraigo. ¿En qué sentido? Cuán fácil siento atracción hacia algo o repulsión hacia algo. Cuán fácil creo que el mundo pueda ser la causa de lo que yo me sienta. Eso ocurre cuando surge un pensamiento de resentimiento hacia alguien, es porque ahí todavía hay una creencia de que ese alguien me ha hecho algo o tiene el poder de hacerme algo. Pero todas esas son cosas que van teniendo lugar y se va prestando atención y todo se va soltando, todo se va cayendo. Y por eso es que de nuevo no necesito que me entiendan. No tengo la más mínima intención de que me entiendan. Estos videos no los hago para que la gente me entienda. Es un ocurrir y en este ocurrir, si en la vida tocó que tú escuchases este video, pues quizá pueda que haya algo aquí que te pueda aportar. Pero es muy simple. Es muy simple. Porque lo que se está reconociendo aquí es que no hay nadie. Entonces la vida se vive normal, se hacen las cosas que se hacen y es como que la mente empieza a tomar la posición de observador. ¿Tú ves? Y en ese proceso de observación a veces entra una conversación de temas como este y pues bueno, se habla de eso y a veces no. Y mientras no, pues no pasa nada. Entonces sí, yo puedo ver el mundo de una perspectiva diferente, pero no necesito que me entiendan, porque siempre y cuando yo esté en paz conmigo mismo, porque estoy observando la experiencia teniendo lugar, entonces no pasa nada. Y en ese contexto puedes vivir con amistades, puedes vivir con la familia, no necesitas hablar de todo esto, puedes inclusive vivir con una persona que habla de todas las cosas que no tienen nada que ver con esto y no hay conflicto, no hay movimiento, es simplemente observar la relación que está teniendo lugar. De nuevo, siempre y cuando no estemos hablando de un juego de victimismo donde la persona te culpa y tú culpas y eso, porque entonces ahí lo que hay es drama. ¿Ves? Ahí eso es otra cosa. Pero puedes relacionarte con alguien sin que la persona le interese la espiritualidad en lo absoluto, porque quizá esa persona tiene unas cualidades más, qué sé yo, armoniosas, por así decirlo. Es una persona que no es de drama, es una persona que quizá respeta, ¿verdad? Respeta tus creencias.
Pero, por ejemplo, yo tengo un familiar que él no le interesa nada de esto, de la espiritualidad, nada de esto. Sin embargo, él no tiene ningún problema relacionándose con nadie porque él respeta las creencias de cada uno. ¿Tú ves? Le da igual que yo hable de espiritualidad y esto, él lo mira como que yo no sé de qué rayos este hombre está hablando, si es que me hace una pregunta o lo que sea. Pero no importa, porque podemos relacionarnos sin ningún problema porque de nuevo no hay drama. Él respeta mis creencias, o digo, yo no digo creencias porque en realidad no creo en nada. O sea, se suelta toda creencia y lo que hay es lo que es, pero para efectos de lenguaje. Él respeta mi forma de ver la vida, yo respeto su forma de ver la vida y podemos relacionarnos sin ningún problema, sin ningún conflicto. ¿Tú ves? Así que a final de cuentas es muy simple. Yo no necesito que nadie me entienda. No estoy interesado en que nadie me entienda. Simplemente es un ocurrir, es un observar de la experiencia misma teniendo lugar. Y si se da que en mi guión me toque relacionarme con personas que de alguna forma este lenguaje se asente, pues muy bien, eso lo considero como un bono, pero no un requisito. Para mí, el bono es que podamos hablar de estas cosas, pero no es requisito. Pero aún así, cada vez me estoy dando cuenta que hay menos interés de hablar de esto, fíjate, es bien curioso. Para mí lo más importante es vivirlo. Y la vida me presenta muchas oportunidades para mirar donde todavía no se está viviendo. Y sí, sabemos que no soy el hacedor, o sea que si me toca vivirlo va a ocurrir en el guión, si no me toca vivirlo no va a ocurrir en el guión. Ya lo sabemos, ya eso está súper dicho y se seguirá diciendo. Pero dentro del contexto, o mejor dicho, en el contexto en el que nos encontramos, pues esto es la aparente comunicación que va teniendo lugar y ya simplemente no estoy en conflicto con ello. Por eso es que digo que ya yo no estoy en conflicto con la paradoja. ¿Cuál es la paradoja? Que al mismo tiempo que yo creo ser el productor, el escritor, el guionista, el protagonista de la película en la que aparento estar viviendo, simultáneamente juego el papel de extra en una obra mucho más grande. En otras palabras, mientras aparenta que yo tomo decisiones, en realidad las decisiones se están tomando a través de mí a raíz de una conciencia que es la que está a cargo de todo. Y como ya no tengo problemas con esa paradoja, pues la vivo. Aparenta que yo compré un estudio de música, aparenta que yo estoy sintiéndome inspirado a escribir canciones, aparenta que todo eso está ocurriendo como decisión personal. Pero la realidad es que eso forma parte de un plan que ya está establecido y yo simplemente observo cómo la vida me utiliza para hacer lo que sea que tenga que hacer en cada momento. Y de nuevo, el propósito nunca cambia, el propósito sigue siendo el mismo, recordar que lo que soy es eso que no puede describirse en palabras. Y eso es simplemente lo que yo creo que, esa es en la dirección que todos estos videos apuntan por la razón que desconozco. Así que bueno, no hay que preocuparse porque me entiendan o no me entiendan, porque no hay nadie que me entienda, porque no hay un yo que necesita ser entendido. Lo único que hay es lo que es.